Hacemos lo que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas para todos. Aquí estamos otra vez. Yo soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles. En este caso, en una producción especial para Radio Unión, que transmite a través del 107.9. Esta producción tiene como fin desarrollar algunas ideas de la psicología junguiana. Y uno dirá, bueno, psicología junguiana, qué aburrido. Van a hablar de cosas como la sombra, el ego. Y sí, señor, vamos a hablar de esas cosas. Pero vamos a hablar de una manera muy llevadera, muy hilarante por momentos, muy graciosa. Tenemos algunos personajes que nos van a acompañar a lo largo de estas emisiones, que van a ser varios episodios dentro de esta saga de psicología junguiana. Y este primer capítulo tiene que ver con el ego, con el ego. Así que prepárese ahí un refrigerio, alguna cosa para tener a mano y no tener que levantarse en la mitad del programa para buscarlo y perderse los contenidos más interesantes. Vamos a hablar acerca del ego. El ego es aquello que todo el mundo habla de él. Es decir, todos decimos yo, ¿no es cierto? Yo personalmente soy argentino y ya conocen ese dicho que dice que el ego es ese pequeño argentinito que todos llevamos dentro, ¿no es cierto? Bueno, eso es el ego. ¿Eso será realmente el ego? ¿Qué cosa es? Bueno, la propia palabra en distintos idiomas hace referencia simplemente a yo. Ego viene de eu, ¿no? En portugués, de hecho, se dice eu, en italiano se dice io, en inglés se dice I, ¿no? Y bueno, otros idiomas también tendrán su manera, que no los conozco. Supongo que el alemán, el francés y muchos otros tendrán su forma de denominarlo. Ahora, fijémonos qué curioso que es una palabra pequeñita, como eu, io, yo, ¿no es cierto? Es el ego. Es el ego, lo tenemos todos los días nos encontramos con esta idea de yo. Yo soy el mejor, yo soy el peor, yo me gusto, yo no me gusto, no sé, a mí no me prestaste atención, ¿no? No se me tuvo en cuenta, yo no di lo mejor de mí mismo, podría haber dado más, me salí de mí. ¿Vio todos esos dichos que uno dice haciendo referencia a un algo que está ahí que uno no sabe qué cuernos es? ¿Qué cosa es el yo? ¿Dónde está? ¿En qué parte del cuerpo tenemos el yo? Tóquese a ver si lo encuentra. Tóquese una pierna a ver si encuentra un yo por ahí. Si lo encuentra me dice, ¿no? ¿Estará en un pie? ¿Estará en una mano? Hay gente que se toca la cabeza para pensar, justamente para considerar que ahí está el yo. Pero los japoneses se tocan el corazón, el kokoro, ¿no? O el kokoro, una cosa así, y ahí dicen que está el alma, el yo, ¿no? ¿Dónde está el yo en el cuerpo? No lo sabemos. Es una entidad sutil que parece escurrirse por nuestros dedos como cuando uno recoge agua con las manos. Entonces, vamos a ayudarnos de Edward Edinger, que era un psicólogo junguiano. Para quienes no conozcan a Jung, sepan que Carl Gustav Jung era un psicólogo suizo que en algunos momentos tuvo tratos con Freud a nivel colegas y luego tuvo algunas discrepancias. A Freud supongo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, quien no lo conozca es como el padre de la psicología actual, ¿no es cierto? Y Jung dio un paso más que Freud en el sentido, no por ser mejor, sino en el sentido de que agregó algunos elementos adicionales y dijo, la vida no termina en una individualidad, no termina en mi mundo de yo y mi familia, o mi familia y yo, sino que hay más, hay más. Hay todo como una especie de bagaje cultural intemporal y todos bebemos de él, ¿no? Pero estas palabras pueden resonar como muy extravagantes. Así que vamos a ir recorriendo algunas de las afirmaciones de Edinger que pertenecen a un comentario que hace Edward Edinger a una obra de Carl Jung llamada Aion, ¿no? Que sería como si uno dijera eón, un eón. Un eón uno lo entiende como un periodo muy grande de tiempo, pero también
un eón es como los grandes seres, los eones, los grandes seres este, que controlan, no sé, el universo entero, ¿no? Los grandes principios. Así que ese libro, Aion, es comentado por Edinger. Y eso vamos a usar nosotros para entender temas como el ego, como la sombra, como el ánimos y el ánima y como el sí mismo. Así que vamos a comenzar entonces con el ego. Eh, el ego es el comienzo, obviamente, porque ¿qué es lo que usted tiene más a mano? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tiene ahí que no hay duda que está? Es decir, usted se encuentra consigo mismo todos los días. Se levanta por la mañana y al primero que ve en el espejo o a la primera que ve en el espejo es a ese o a esa que ve todos los días, con el que convive y con el que a veces, fíjese, uno dice, por ejemplo, no sé, cómo me gustaría encontrar una película que me absorba, ¿no? Perderme en esa película, desaparecer, no descansar de mí por un rato, ¿no? Como que uno a veces está cansado de uno mismo y necesita una especie de autorreparación, de descanso. Entonces, en realidad ese ego vemos que es un poco, como dicen aquí en Asturias, cansino, un poco agotador. Entonces dice, debemos comenzar desde el principio, el ego. Ese es el punto de partida. Uno puede hablar de Dios, uno puede hablar de la vida, de la muerte, uno puede hablar del pasado, todo lo que quieras, pero lo que uno tiene ahora mismo es yo, yo. Si uno piensa en el pasado, lo piensa desde yo, desde ese yo. Si uno piensa en el futuro, piensa desde yo. Si uno emite un juicio hacia los demás, siempre es desde ese yo, ¿no? Desde ese centro, desde ese ego. O sea que el ego es el centro de nuestro universo. Por lo tanto, es súper importante. Si uno no entiende el ego, no entiende nada, porque todo se mira desde él. No existe percepción de la vida que no parta desde ese ego. Así que fíjese qué importante que es encontrarse con él. Entonces, dice Edinger, entendemos al ego como el complejo factor con el que están relacionados todos los contenidos conscientes, que es lo que acabo de decir. Es decir, todo lo que usted piense, todo lo que usted recuerde, todo lo que usted anticipe, todas las preocupaciones que tengan, todas se van a remitir a yo. O sea, no existe preocupación sin su yo. El yo tiene que estar siempre detrás. Así que entender ese yo es como el ladrillo fundamental del edificio. Entender ese yo es entender todo lo demás. Entonces, em, dice, forma el centro del campo de la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden pasar mil cosas alrededor mío, pero si yo no me doy cuenta de ellas, no existen. Es decir, si no hay un yo que diga, oh, acabo de escuchar un sonido así, acabo de ver pasar un amigo, ese evento no ha existido. Es un poco como en el budismo zen cuando se habla de esto de que si cae un árbol en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿realmente ha caído? Y alguien diría, sí, obviamente ha caído, pero no hay nadie que lo esté presenciando, no hay nadie que pueda decir, cayó. Entonces, ¿realmente cayó? ¿Realmente hizo ruido? Si no hay nadie que diga, hizo ruido. Entonces, lo que nos muestra el ego es que el ego es el que nos cuenta que la vida está ocurriendo. Por lo tanto, lo que yo no detecte, para mí no ocurre ni ocurrió jamás. Así de importante es el ego. Por eso todas estas cosas de matemos al ego, no tienen mucho sentido, ¿no? Vamos a invitar a nuestro amigo Filemón a que nos cuente, se presente básicamente. Buenas. Hola Filemón, ¿qué tal? Bueno, acá estoy. Soy Filemón y vengo a participar del programa. Bueno, ¿y cuál es tu participación? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, no sé, soy un tipo inteligente y capaz, así que voy a aportar mis ideas cada vez que haga falta. Bueno, vale, te vamos a convocar cuando necesitemos. ¿Vos sabés algo del tema del ego? El ego, el de jugar, de las partecitas que se van conectando. No, eso es el Lego. Yo digo el ego. Ah, no, del ego no.
Bueno, si se te ocurre alguna cosa ya sobre el ego o si vas leyendo alguna cosa mientras hablamos y querés contárnoslo, tenés total libertad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, de nada. Este programa es así, es abierto. Ya tendremos algunos otros invitados también que van a ir interaccionando con nosotros. Em, entonces, el ego es el centro de nuestra identidad, personalidad, todos los contenidos conscientes, si no se relacionan con nuestro ego, si nuestro ego no dice, estoy viendo tal cosa, estoy recordando tal otra, me preocupa tal otra, no existe. Esto quiere decir que si yo me pongo a ver una película y desaparezco en la película, la trama de la película me come, no me entero de nada. Y eso es súper agradable, porque por un rato mi mundo se diluye, desaparece. Es como que está ocurriendo algo, pero no está ocurriendo a la vez, porque no lo estoy notando. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el notar lo que ocurre, la gente que nota mucho lo que ocurre, se preocupa más y se estresa más. Entonces, aquel que, no sé, se mete heroína de repente o alguna droga que lo relaje, narcótica, lo que está buscando es apagar a ese ego, ¿no? Y el que se suicida en última instancia lo que quiere es deshacerse de ese yo que lo vuelve loco. Y el que se enamora y pretende en ese enamoramiento desaparecer, lo que está queriendo es quitarse de encima esa especie de espada de Damocles, nunca mejor dicho, que es el ego. Así que, pero el ego no se puede quitar, ese es el problema, porque si se quita, no existimos más. Entonces en un suicidio desaparece, obviamente, pero en la vida cotidiana si me pierdo en un amor, tarde o temprano, eso amaina, se atenúa y el ego vuelve. Entonces vamos a explorar eso, si el ego realmente es un problema, si hay que eliminarlo, si es incómodo, qué cosa es y qué hacemos con él. Entonces dice, es el sujeto de todos los actos personales de la conciencia. Ya dijimos, todo lo que hagas está remitido al ego. La relación de un contenido psíquico con el ego forma el criterio de conciencia, porque ningún contenido puede ser consciente si no está representado a un sujeto. Esto dice Jung, ¿no? Es decir, nada de lo que esté ocurriendo puede existir para nosotros si no lo representamos. Puede haber un árbol delante mío, pero si estoy distraído, si no estoy diciéndome, aunque no con palabras, qué bonito árbol, no lo veo. Entonces es como que pasa por al lado mío, no sé, un amigo mío y como no lo vi, para mí no pasó. Pero ahí pasó, de verdad. Sin embargo, no lo percibí. Hasta que mi ego no diga, oh, mi amigo, hasta ese momento ese amigo ahí no existe. Entonces el ego aparentemente surge en la vida de todo ser humano del choque del entorno con nuestro cuerpo. O sea, de esa interacción entre el entorno y mi soma, mi cuerpo, aparece el ego, ¿no? Es decir, cada vez que un sonido aparece, cada vez que, no sé, un placer se detona en nosotros, hay una apropiación. Hay una parte nuestra que dice, eh, eso es mío, ¿no? Me gusta este placer, me gusta este dolor, inclusive, podría ser también. Hay gente que le gusta el dolor, sufrir. Me gusta ese cartel que estoy viendo. Amo a esta persona, odio a la otra. A partir de ese encuentro con lo que está afuera, aparece una especie de traducción. Ese es el ego. Ese es el ego. Eso es el ego. ¿Qué función cumple? Ahora lo veremos. Dice, parece surgir entonces de ese choque soma-entorno. El ego parece ser algo, pero en realidad es muy misterioso, nos dice Edinger. Porque claro, yo le pregunto, usted dice, si me gusta el helado de chocolate, ahí hay un ego, hay una apropiación, me agarro del helado de chocolate, me apropio. Y yo le digo, bueno, ¿dónde está el ego ahí? Y usted me va a decir, bueno, la verdad no sé dónde. Sé que está, pero no sé dónde. Entonces, es algo misterioso. Em, Solo podemos decir que sin él no hay conciencia y por ende tampoco mundo. O sea que ya dijimos, si yo me quedo dormido y entro en sueño profundo, no cuando estoy soñando, sino cuando entro en el estado de sueño sin sueños, no hay ego. Y si no hay ego, fíjese qué curioso, no hay mundo. Es decir, una persona que se despierta después de
con el recuerdo, con la sensación de no estuve. ¿Vio cuando uno duerme por la noche y tiene esa sensación, por ejemplo, de... Ah, qué agradable. Me acabo de despertar. No me acuerdo de nada. Como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza. Qué bueno. Bueno, esa sensación, esa de desaparecer, de no acordarte de nada, ese me quité de encima a mí mismo, a mi propio ego. Bueno, eso es el estado más agradable, que es el estado de no ser. Pero lo paradójico es que la vida no le gusta eso, porque si le gustara eso, seríamos seres que justamente no tienen ego, es decir, no conscientes. Sin embargo, la vida dice, no, está bien, disfrutaste en ese momento, tenés que volver a despertarte, tenés que volver a aparecer, tenés que volver a existir, tenés que volver a decir yo. Y duele decir yo, porque cada vez que yo digo yo, hay un otro. Y ya lo decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que decía, el infierno es el otro, ¿no? Ese alter, ese otro me duele, porque cuando yo soy yo, estoy expuesto a la mirada de un otro y me doy cuenta de la mirada del otro. Y si la mirada del otro no es agradable, me duele. Y si es agradable, también está asomando ahí el miedo a que mañana esa mirada agradable ya no lo sea y me empiece a doler. Entonces, dice, el ego es un descubrimiento reciente. ¿Cómo es eso? Que antes la gente no había descubierto el ego. ¿Cómo puede ser? Bueno, antes la gente no pensaba me refiero en la, no en la prehistoria, sino hace, no sé, 300 años de repente. No andaba pensando demasiado en que habría una mente, cómo es que pensamos, hay un ego dentro, hay un centro. No, simplemente se consideraba que uno respondía al entorno haciendo una representación mental de todo lo que ahí afuera pasaba y que así se gestionaba. Pero Descartes, el filósofo francés Descartes, en su discurso del método, así se llama una de sus obras, de 1637, lo plantea por primera vez. Antes de eso hubo intuiciones, como decimos. O sea, los propios hindúes tenían la idea del ahankar, del ego, ¿no? Pero digamos que la eh, psicología occidental, luego de Descartes, bueno, lo hizo chicle. Cogió el ego y lo empezó a estirar y a trabajar y a plantearse y a replantearse un montón de cosas. Los hindúes sí tenían, obviamente, el Ahankar y la filosofía Samkhya y Patanjali con sus Yoga Sutras lo representa muy bien. Sin embargo, esta idea en la psicología occidental, a partir de Descartes, empieza a ser motivo de todo, motivo de observación. ¿Por qué? Bueno, porque a los occidentales el ego nos encanta. O sea, nuestra cultura está basada en yo. El oriental tiene una noción más de pertenencia al clan, al conjunto. Inclusive la salvación hindú, por ejemplo, es una salvación global, tiene que ver con la reencarnación, uno muere y puede regresar, son ciclos cósmicos. Mientras que para el occidental, al revés, la salvación es individual. Dios te va a mirar y te va a decir, por ejemplo, Eh, aquel día, el domingo ese por la tarde. Sí, es el que te acordás bien. Contame, ¿cómo fue que hiciste eso? Estaba mal. Sabías que estaba mal eso. Y lo hiciste igual. bueno, esa especie de encontronazo, encontrarse con tu propia falencia y hacerte responsable vos, tú mismo, no pudiendo delegárselo a nadie, es una especie de apoteosis del yo. Es el yo en su máxima expresión. No es esta idea colectivista, hindú en tal caso. No, no. Es una idea occidental basada en yo y mis consecuencias. Entonces, nuestra mente occidental, que a veces nos pasa justamente esto, vamos a Oriente, bebemos de esas fuentes, pero nos cuesta entender, tal como les pasó a los que primero se acercaron al Tao Te Ching, por ejemplo, una obra china atribuida a Lao Tse, antigua, y esos que se acercaron por primera vez no eran otros que sacerdotes jesuitas. Y claro, cuando se encontraron o se toparon con la palabra Tao, dijeron, vamos a traducir esto.
¿Y cómo la tradujeron? Como Dios. Pero pero le aseguro que dista mucho de la concepción occidental de Dios. La, con, la, ahí se me fue la palabra. La concepción, eso. La concepción occidental de Dios tiene que ver más con un ser, con algo, con una entidad, algo que está ahí. Muy parecido a nuestro ego, casualmente. Fíjese, decía Vivekananda, un sabio hindú, que si los búfalos tuvieran un dios o postulasen un dios, tendría forma de búfalo, tendría cuernos, ¿no? Sería muy bufalesco, ¿no? Digamos. Mientras que nosotros, si postulamos un dios, va a tener entidad como nosotros. O sea, se va a parecer a nuestro ego. Básicamente, Dios para nosotros es un ego muy grande. Es el más grande de todos los egos. Así. Entonces, claro, cuando vamos a Oriente, que tiene otra visión de las cosas, mucho menos personal, no nos cuadra ni por ningún lado. Entonces, por eso digo, a partir de Descartes o Descartes, empieza una reflexión acerca de la subjetividad, de cómo es que entendemos la vida, cómo es que procesamos la vida. Y usted dirá, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, fíjese que la gestión que usted haga de lo que le va pasando en la vida va a determinar si usted es un infeliz o una infeliz, o un miserable o una miserable. O por el contrario, una persona que camina por la vida y más o menos lleva todo adelante de una manera feliz, ¿no? De una manera agradable. Entonces, entender el proceso del ego, la función del ego, cómo trabajar desde él, cómo equilibrarlo, resulta fundamental para ser feliz. No le estoy hablando ni de encontrar a Dios, ni de ganarse la lotería. Porque usted se puede ganar la lotería, pero si usted hace una mala gestión del ego, olvídese, va mal. Entonces, ¿qué hizo Descartes? Antes, como decíamos, hubo intuiciones, pero no hubo definiciones claras en Occidente. En Occidente. Descartes proponía que solo sabemos, él tenía esta frase del cogito ergo sum, que significa soy consciente y por ello existo, ¿no? Esta idea de, a veces se traduce como pienso, el cogito, ¿no? La reflexión, el pienso, por eso existo. Y él planteaba la idea de, bueno, tenía como unos experimentos mentales. Él decía, yo dudo de todo, ¿no? Dudo de todo, dudo de que exista la gente que vivió en un pasado, dudo que exista un futuro, dudo que exista esta mesa que tengo delante, dudo que exista Dios, pero no puedo dudar de que estoy dudando. O sea, hay algo fundamental ahí que es el yo. Es lo que decíamos al comienzo. Yo puedo dudar de todo lo que existe, pero no puedo dudar de que aquí estoy. Todos tenemos esta sensación de centralidad. Alan Watts, un pensador inglés, hablaba de que una brizna de hierba tiene una sensación de estar en el ombligo de la existencia. O sea, cualquier entidad viviente en este planeta o cualquier otro tiene la sensación de que es el centro. Porque fíjese, usted va caminando por la calle y todo pasa para usted. O sea, usted es el centro de cualquier experiencia. Si usted se gira para la derecha o para la izquierda o camina 5 calles o 2, siempre usted va a estar en el medio de todo. Usted se da una vuelta de 360 grados sobre sus propios pies y va a notar que usted es el medio. O sea que podemos dudar de todo, pero no podemos dudar de que ahí estamos nosotros, que ahí hay algo. Eso es lo que descubrió Descartes y dijo su famosa frase cogito ergo sum, y con eso ya pasó a la historia. Entonces el ego es lo único que no puede negarse. Usted no puede negar el ego, ¿no? Y no es el ego bueno, el ego malo. El ego no es ni bueno ni malo. Es simplemente un eje, un centro em, referencial, ¿no? Es el que es la referencia para todo lo demás que ocurre. Entonces, Descartes, de hecho, dijo esa frase famosa de Cogito ergo sum. eso, dijo Descartes. Es una frase profunda, usted si la piensa un poco. Cogito ergo sum. Bueno, sí, ya entendimos, pero ¿y qué quiere decir? Bueno, cogito ergo sum quiere decir que cuando uno cogito, es porque cogito, obviamente. ¿Y cuánto cogito?
Y cogito, un montón, como ergo sum. Es eso. Cogito, mucho. Ergo sum. Está bien, Descartes. Gracias, gracias. No, de nada. Si quieres te lo explico más. No, no, está bien así. Ya entendimos. Es el cogito y es el ergo sum, ¿no? Exactamente. Parece difícil, pero en realidad es fácil. Cogito. ¿Cuánto cogito? Hola, ¿cogitaste o no cogitaste todavía? Bueno, se trata de eso, cogito. Sí. Bueno, ya está, ya está. Ya entendimos. Vemos que es medio redundante lo tuyo, ¿no? No, pero ¿no exploraste nada más? Bueno, yo empecé a cogitar todo. Y yo, no sé, comía algo y cogitaba. Me encontraba con alguien y le cogitaba encima. Y bueno, después la gente me empezó a evitar, porque decían, Descartes te cogita y vas ahí con una ropa nueva y te cogito todo, ¿viste? Ah, vale, vale, vale. Bueno. Muchas gracias, Descartes. Si te necesitamos, te llamamos después. Bueno, no, cuando quieran, ¿eh? Yo les cogito. Hasta luego, ergo sum. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ya conocimos a Descartes. El que no lo conocía ya sabe quién es. Si lo ve en alguna pintura o algo, ya sabe cómo se expresaba Descartes. Porque tenemos como una especie de máquina del tiempo donde podemos extraer personas que vienen hacia nosotros y nos cuentan cosas como el propio Descartes que nos cuenta cómo cogitaba y cómo hacía ese tipo de cuestiones. Entonces, en los niños, fíjese, ¿qué pasa con el ego en los niños? Los niños tienen ego desde que nacen. ¿Un niño nace con ego? Eh, ¿Qué pasó, Filemón? ¿Nace con ego o no nace con ego? eh, Bueno, Filemón, definite. ¿Nace o no nace con ego? eh, Bueno, veo que estás un poco trabado. no, es que estaba aclarando la garganta. Yo aclaro, no, porque tengo la voz un poco así como fumo mucho yo. Lo tengo que confesar. Entonces digo, es para limpiar la garganta. Los niños nacen sin ego. Un niño no tiene ego. No se entera de nada. Es como dicen los Lelutier. Un niño casi es humano. Casi. Ah, vale, vale. O sea que un niño pequeño cuando nace no tiene ego, no tiene punto de referencia de nada. Eso es lo que decís. Exactamente. Vale, entiendo. Entonces, en los niños, ¿cuándo surge el ego? Hacia los 2 años o 2 años y medio. Y usted dirá, ¿y antes qué pasa? Bueno, antes no hay ego. Antes están los niños ahí cogitando, o cogitando, pero nada. Cogitan y cogitan, pero no hay ego. No hay una reflexión. Es decir, justamente el ego es eso, es una reflexión. Cuando uno pone un niño de menos de 2 años frente a un espejo, como le pasa a los mamíferos inferiores, como por ejemplo, no sé, un perro, probablemente el perro le ladre al del otro lado porque no se da cuenta que es él. Mientras que uno pone un orangután o a mamíferos como un delfín y resulta que se miran en ese espejo y se reconocen, saben que son ellos. No le digo que se andan peinando, pero bueno, se miran en el espejo. Bueno, un niño pequeño, usted tiene un niño de menos de 2 años, lo pone frente a un espejo y puede creer que es otro niño inclusive, pero no se va a reconocer. ¿Cómo se dieron cuenta de esto los científicos? Se preguntará usted. O sea, ¿cómo hicieron para llegar a esta conclusión? Bueno, lo que hicieron fue ponerle en la frente una marquita, un papelito pintado en la frente a un niño y lo pusieron frente a un espejo. Los niños que viéndose en el espejo se quitaban su propio puntito de papel de la frente, era porque se habían dado cuenta que el del espejo eran ellos. Los que no, era porque sencillamente pensaban que era otro niño que tenía un punto en la frente, no ellos. Entonces, ¿cuándo se da el paso entre no tengo ego y empiezo a tener ego? O sea, ¿cuándo se nos acaba la felicidad, básicamente? Y ahí está la cuestión también. ¿Por qué no nos quedamos siempre así? ¿Por qué no nos quedamos sin ego eternamente? Bueno, porque la vida quiere que desarrolles un ego. ¿Por qué? Ahora veremos. Entonces, 2 años y medio el niño empieza a detectar esto. Y los mamíferos superiores también desarrollan esta habilidad. Orangután, como le digo, delfín, creo que las orcas también. Pero los mamíferos inferiores, su perro, su gato, probablemente se miren eternamente en el espejo y le ladren o le
maullen al espejo, no dándose cuenta de que ese insignificante ser reflejado son ellos mismos. Y le dejen todo el espejo babeado por frotarse contra él o por atacarlo, siendo que eran ellos mismos. Convirtiéndose, le aclaro, en el hazmerreír de toda la familia y quizá amenicen veladas muy largas en las cuales todos los familiares se entretienen viendo cómo el perro de la casa pelea contra su propio reflejo. Por eso el perro intenta en la siguiente vida ser humano, ¿no? Para no caer en ese patetismo tan desagradable. Em, entonces, al principio los niños, muchos de ellos hablan en tercera persona. ¿Cuál es tercera persona? Yo, tú, él. Entonces dicen, yo me llamo Pablo, ¿no? Entonces el niño, ¿qué diría? Diría algo así como, por ejemplo, Eh, Juancito tiene hambre. es decir, no hablan diciendo, Mamá, tengo hambre, ¿me das de comer? no, dicen, Juancito tiene hambre. Juancito quiere jugar. Juancito quiere ver la tele. es decir, hablan como Maradona, que Maradona habla de él mismo como en tercera persona, como diciendo, el Diego jugó bien hoy, porque el Diego es el Diego. No sé si lo ha oído hablando de esa manera. Es decir, es un tipo que habla de sí mismo en tercera persona. Bueno, podríamos decir que Maradona no desarrolló todavía un ego. Y es así, usted dirá, sí, pero tiene un ego infinito. En realidad no ha desarrollado un ego sano, que ya lo veremos, es un ego más como individuado, un ego que te permita una interacción con el medio. Ya veremos lo que le ha pasado a nuestro amigo Maradona, que tiene hasta su propia iglesia, para los que no sepa, su propia religión. Es la iglesia maradoniana. Y no le estoy haciendo una broma, es de verdad. Tiene iglesia maradoniana, quizá él mismo nos lo pueda contar. Bueno, el Diego tiene la iglesia maradoniana. Tengo un montón de... El Diego tiene un montón de seguidores que lo adoran y lo ponen en un altar. El Diego es así, hay misa maradoniana y la iglesia maradoniana se extiende por todo el mundo. Eh, yo si me lo encuentro al Diego le doy un beso. El Diego es el Diego. Bueno, esa es la realidad que tenemos normalmente con respecto al ego. Y hay gestiones del ego diferentes que ahora vamos a ir recorriendo. Entonces, luego, eh, el ego empieza a aparecer en el niño. El niño empieza a reconocer que el puntito de la frente era de él. Y a partir de ese momento comienza el calvario, por un lado, porque empieza el dolor de empezar a darse cuenta que el que metió la pata fue uno, no fue ni el Diego ni el Juancito, es yo. Y ese yo duele, pero también te da la posibilidad de existir, te da la posibilidad de que a partir de ahora sos. Hasta ese momento no eras como una especie de cosa colectiva, eras el Diego, ¿no? Como un ente colectivo que vaya a saber dónde está. Ahora soy yo. Entonces, Jung dice que el ego viene después la verdadera conciencia de él. Es decir, que con que el ego aparezca no quiere decir que te lo apropias. Hay mucha gente que jamás adquiere la conciencia del ego. Fíjese qué curioso. Por eso le decía el caso de Maradona. Gente que ya está en edad de sacarse el papelito de la frente y ya se lo sacó, pero sin embargo, de alguna manera, no es consciente de que tiene esa función. Es como si usted tuviera una Ferrari en su garage, pero no es consciente, no lo sabe. Y por lo tanto, puede tener la Ferrari toda la vida y nunca la va a usar. Va a acumular polvo. Usted va a andar en su coche, como dicen aquí, cutre, desastroso, porque no sabe que tiene una Ferrari ahí. Bueno, usted tiene un ego, pero no lo ejercita. Bueno, eso es lo que pasa en casos como, por ejemplo, Maradona, que en lugar de empezar a utilizar su ego y el niño empezar a vivir su ego, se identifican con otra cosa más grande. Por ejemplo, el Diego es una especie de Dios con que se identifica Diego Armando Maradona. Y por lo tanto, él no es Maradona, no está viviendo su vida, está viviendo la vida del Diego, ¿no? Un postulado. Es una vida de prestado, no está siendo él mismo, ¿no? Y la vida quiere que seas tú, vos. Porque si uno no es uno mismo, la vida te dice,
Es como si la vida te dijera, Escúchame una cosa. Yo quiero que tengas un yo, porque si no tenés un yo, sos yo. Es decir, yo soy la vida, la totalidad. Quiero que vos existas, porque si no existís, no, no me puedo referir a vos, no puedo charlar con vos. Y yo quiero dialogar, ¿te das cuenta? El ego me sirve para poder hablar con vos. Pero si vos renunciás a tu ego o no te enterás que lo tenés, ¿con quién hablo yo? Conmigo, porque no tenés entidad, ¿te das cuenta? qué cosa fea es cuando uno quiere hablar con alguien y no hay nadie. Cuando uno le pregunta al otro, ¿pero qué te gusta? No, todo, te dice la persona. Por ejemplo, te dice, A mí me parece que todo está bien. pero ¿cómo todo está bien? ¿De qué equipo de fútbol te gusta? Todos. ¿Cómo que todos? Sí, a mí todo me da igual. Para mí todo está bien. Pero ¿y si te escupo? Y también. ¿Y si te pego? Y puede ser, también, capaz hasta me gusta. ¿Y si te mato? Y bueno, se habrá acabado todo. Cuando uno habla con alguien así, ahí no hay ego. Es una persona, pero no porque es un niño y todavía no lo desarrolló. Es un adulto que nunca habitó su ego, no quiere existir, no quiere vivir. Porque claro, vivir es un precio, es sufrir. Decía Unamuno, don Miguel de Unamuno, citando a otro pensador, decía, oponere dragonem prendere vitam est, ¿no? Oponerse al dragón es aferrar la vida. Cuando vos te opones no sé, a las circunstancias de la vida, cuando te duele la vida, la estás aferrando, estás viviendo, o sea, te lo estás ganando, ¿no? Entonces, quien no hace eso porque quiere una vida fácil, bueno, evita ese problema y queda colgado en una nube. Entonces, Jung, por ejemplo, hacia los 11 años experimentó, cuenta él, que hasta ese momento, él lo cuenta de una manera muy radical, ¿eh? Él dice de esta manera, yo iba caminando un día a los 11 años y hasta ese momento vivía como en una niebla. Todo era una niebla. No había demarcaciones, ni pasado ni futuro. Pero de repente, así en un momento, algo se despejó. La niebla se apartó y empecé a ver. Y a partir de ese momento existió el yo. Y ahora era todo yo esto, yo lo otro. Esa es la experiencia de Jung. Y usted dirá, bueno, qué radical. ¿Habrá sido así? Bueno, no lo sabemos. Pero él dice que a partir de ese momento todo era una cosa vaga. No había nada claro. Y a partir de ese momento, 11 años, él empezó a, a recuperar su ego. Hay gente que nunca lo hace. Hay gente que trabaja, que tiene hijos, que va, no sé, al bar, que va al fútbol, que se enfada, que se pelea, pero nunca es alguien, no tiene un yo. O sea, lo tiene, pero no lo ejerce. Prefiere vivir en una especie de cosa colectiva, eh, no sé, como una especie de corriente colectiva de emociones que lo llevan de un lado para el otro. Entonces algunas personas lo vivencian vagamente. Entonces quedémonos con esta idea que es colosal. No tenés ego, te lo tenés que ganar. Es decir, tener la Ferrari en el garage no quiere decir que la tengas, quiere decir que está ahí. Pero si no te enteraste, no la tenés. Entonces el ego hay que ejercerlo, hay que habitarlo, hay que vivirlo y aprender a gestionarlo de la mejor manera posible. Schopenhauer, un pensador que tenía justamente un muy mal genio, este, escribió, por ejemplo, El mundo como voluntad y representación. Y ahí aclara que toda la existencia es subjetiva. O sea, que las cosas no están ahí, sino que son interpretadas por uno, que es muy diferente. Entonces, él, que bebió mucho de la filosofía hindú, de hecho, soy Schopenhauer, le gustaban mucho los Upanishads hindúes, él tomó esta idea de que lo que te pasa eh, no te pasa limpiamente. O sea, no es que ese tipo es malo y es malo. No, lo interpretas como malo de acuerdo a tus parámetros. A vos te parece malo, ese tipo es malo, y a otra persona ese mismo tipo le parece genial. Entonces, eso nos muestra que el tipo no es ni bueno ni malo, es de acuerdo a quien lo mire. Decía Alan Watts que
una cosa no es lo que es por lo que es, sino por el contexto en el que está inmersa. Fijémonos. Entonces, esto nos decía Schopenhauer con su mal genio clásico. Decía, Escúchame, todo lo que vos percibís no existe de verdad ahí. Es una interpretación que vos le estás haciendo. Entonces, si le haces una buena interpretación, todo bien. Y si le haces una mala interpretación, lo ves todo negro, ¿viste? Así que no me vengas con que este es bueno, aquel es malo. Es según cómo lo ves vos. así, con un mal genio muy clásico de él. Ya podemos ver en las pinturas de Schopenhauer cómo tenía el pelo todo revuelto. Y una persona que tiene el pelo revuelto es una persona maléfica, ya por definición. Jung divide a las tipologías humanas en dos básicas. Jung solía decir que había los introvertidos y los extrovertidos, dos clases de personas. Los extrovertidos, que son hacia afuera, se vinculan más con lo objetivo. O sea, tienden a agregar, no es que exista algo objetivo. Ya el mismo Kant, filósofo alemán, hablaba del Ding an sich, ¿no? De la cosa en sí. Entonces uno diría, bueno, yo pienso que este tipo es bueno, tú piensas que este tipo es malo. ¿Cómo es verdaderamente en sí, más allá de nuestras interpretaciones? ¿Cuál es el Ding an sich? ¿Cuál es la cosa en sí? ¿Cómo es? ¿No? Que es equivalente a decir si cae el árbol en el bosque y nadie hay para escucharlo, no hay ruido, pero bueno, ¿cuál es el ruido que se produciría si nadie lo escucha? No el ruido que mi oído capte o el que tu oído capte, el ruido en sí. Bueno, no hay. Esto es lo que nos dice Schopenhauer. Schopenhauer, ¿quiere que se lo explique otra vez? Bueno, eh, Ahí estoy. Yo soy Schopenhauer. Y al que no le guste, lo tiro por la escalera. Porque eso hice con mi ama de llaves. Porque no me gustó lo que me dijo, ¿viste? Porque yo lo interpreté así. Yo interpreto mal, todo mal. Tengo una interpretación negativa de todo. Schopenhauer soy. ¿Sabés dónde vivo? Vení a buscarme, que te tiro por la escalera, te tiro. así Schopenhauer interpretaba la vida. Entonces, introvertidos y extrovertidos. Introvertido quiere decir aquel que se centra más en la subjetividad, le da más, como que usted ve la mesa y le agrega más cositas a la mesa. Es grande, es pequeña, es bonita, me gusta el detalle, me impactó emocionalmente. En cambio, los extrovertidos son los que ven la mesa y le agregan poco. Ah, es una mesa, dicen. Una mesa grande. Sí, es muy útil. Me puede servir, me gusta. Listo. Entonces, el que vive en el mundo introvertido está más cerca de la representación, está más cerca de, decía Edinger, de entender este proceso. O sea, si a usted le tocó ser de los introvertidos, no le va mal en la vida, no es negativo. Al revés, quizás hasta es positivo, porque está más cerca de poder captar esta clase de explicaciones que estamos dando. ¿Por qué? Porque usted está más como dándole vueltas, como dicen aquí, rizando el rizo, dándole más vueltas ahí a la idea. Mientras que los que están mucho en el exterior tienden a ver más las cosas de manera más simplona, más simple. Obviamente son las personas más prácticas en el mundo, que pueden hacer más cosas. Mientras que el introvertido quizá es el que se muere de hambre porque no supo gestionar el mundo exterior. Pero bueno, la gente hipersensible e introvertida tiene una apertura más grande a estas cosas. Entonces, los introvertidos, digamos que comprenden mejor la representación. Distinguir lo subjetivo y lo objetivo es la clave para poder salir de la participación mística, lo cual es equivalente a desarrollar un ego sano, un ahankar. Aquí está el tema. ¿Qué es la participación mística? Bueno, Jung le llamaba participación mística, nos lo va a explicar Filemón, a ver. Mejor él. Ahí va, acá estoy. Porque el otro era Schopenhauer. Yo soy Schopenhauer. Y ya lo sé. No me quites el protagonismo. No te lo quito, pero te puedo tirar por la escalera. No me tires. Escúchame, voy a hablar yo. ¿De qué tenía que hablar? Bueno, ya no me acuerdo, Filemón, de qué la participación mística. Eso. Participación mística. Es como el bebé que vive en este mundo, como Maradona, por ejemplo, que habla en tercera persona, que no se entera de nada, que no se hace cargo de sus responsabilidades, ni de nada de lo que tiene que ocuparse.
Es alguien que vive como en piloto automático. Va caminando por la vida, pero en ningún momento dice yo fui, yo me hago cargo. Ah, comprendo, comprendo. Entonces, participación mística es como vivir abrazado a mamá y que mamá se ocupe de todo. Así es. Vale, vale. Entonces, ¿cómo se rompe la participación mística? ¿Cómo podemos dejar de ser Maradona? ¿Cómo podemos dejar de ser ese niño para empezar a desarrollar un ego, apropiarnos del ego, abrir el garage y encontrar la Ferrari? Bueno, la forma, dice, es determinar la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Empezar a darte cuenta que lo que te parece que es, en realidad es una interpretación que estás haciendo. Y acá va toda la filosofía estoica, por ejemplo. Los estoicos se basaban en eso. Una cosa es lo que te parece y otra cosa es lo que es. Entonces, no me cae bien fulano, por lo tanto es malo. No, descubrir que no es que sea malo, es que a mí me parece malo. ¿Por qué nos saca eso de la participación mística? Porque desde el momento en que te das cuenta que esa persona insoportable no era insoportable, te parecía a vos insoportable por tus límites, tus parámetros, en ese momento empezás a hacerte cargo de tus decisiones y cargo del condimento que le estás poniendo a la vida. Por lo tanto, empezás a existir. Hasta ese momento, mientras decís, este es malo, no existís, porque no tenés ni idea por qué le estás diciendo malo. Simplemente funcionás en piloto automático, te impulsa tu propia psique. Pero a partir del momento que decís, no, momento, es verdad, no me gusta esta persona, pero no me gusta a mí, es mi interpretación. Mi amigo que está acá al lado le parece súper, no sé, guay esa persona, súper fantástica, así que el problema es mío. Entonces, ahí salimos de la participación mística y desarrollamos un ego sano. El ego tiene dos funciones. Primero es el asiento de la conciencia, ya lo vimos, es decir, es aquel que todo lo que acontece en la vida está remitido a él. Sin él no hay vida, sin él no hay, no puedo decir existo, acordémonos de eso. Pero el siguiente elemento que lo define es que es el agente de la voluntad. Si no, fijémonos, todos nosotros tenemos esa sensación de em, yo soy el que tomo mis decisiones, yo soy el que decido cuándo hago algo, cuándo no, cuándo meto la pata, el libre albedrío en última instancia. Exactamente, exactamente, es el libre albedrío. El ego es el asiento del libre albedrío. Y usted dirá, bueno, ¿cómo libre albedrío? Si es una punta de un iceberg, de todo lo que hay en lo profundo de lo inconsciente, ¿no? Y de la sociedad que me impulsa en mil direcciones. ¿Qué tipo de libre albedrío hablamos? Bueno, el ego está subordinado al ser, es verdad. Está dentro de algo más grande. El ego es una puntita, como decimos. Pero dentro de su patio trasero, de su, creo que se dice backyard, tiene un campo propio y ahí tiene libre albedrío. Es como si a usted le dijeran, por ejemplo, Mira, te vamos a dejar acá en este patio y en el edificio mandamos nosotros, pero en el patio este hace lo que quieras. bueno, ese es el libre albedrío del ego. El ego ahí puede hacer campar a sus anchas, hacer lo que se le da la gana. Bueno, esa es la sensación de yo tengo control de mi vida. Ese es mi libre albedrío. Entonces, para tener eso tengo que ser un ego. Quien no se apropia, no se ganó el ego, o poner el dragón emprender evita mes. Si no peleo contra el dragón, no rescato a la princesa o a la joya y no tengo ego. Por lo tanto, soy una especie de don nadie y a la vida eso le fastidia. La vida a los mamíferos superiores les dijo, quiero que tengan ego porque quiero dialogar con ustedes. Entonces, eh, dice, sin embargo, se encuentra sujeto por un lado al entorno que le acontece, o sea, yo tengo libre albedrío, pero el entorno me acontece. De repente me da el sol y me quema, o me da el frío y me hace tiritar. Y por otro lado, las influencias eh, que me suceden desde dentro. Un día me despierto y estoy deprimido, otro día me despierto y tengo miedo. Son cosas que me vienen de dentro. Entonces, todo mi edificio es imprevisible, yo no lo manejo, pero en mi patio trasero, en ese pedacito chiquito que uno dice, esto soy yo, ahí sí tengo libre albedrío. Pero uno dirá, bueno, pero ¿y qué tipo de libre albedrío es ese? Si el libre albedrío está totalmente restringido,
Bueno, es una especie de sensación, como que te dejaron en el patio trasero y te dijeron eso de, Bueno, quédate ahí y ahí hace lo que quieras. pero uno pregunta, ¿y qué pasa con el resto de los lugares? No, solo en el patio. Y algunas cositas, ¿eh? Cuando queremos nosotros te venimos a buscar. O sea, no hay un libre albedrío absoluto, no existe eso. Entonces, el libre albedrío es relativo y a veces poco y nada se puede hacer para forjar un destino a gusto propio. Eso ya lo sabemos, pero eso es algo con lo que hay que enfrentarse. Y ese enfrentamiento con esa limitación de mi libre albedrío es la gestión de un ego sano, es trabajar el ego, es darme cuenta que puedo cambiar cosas hasta ahí, pero debo intentar cambiar esas cosas, porque el intentar cambiar esas cosas, las pequeñitas que sí puedo, forman parte de la construcción de la apropiación de un ego. Si no, no tengo ego. Y uno diría, bueno, qué bueno, no tengo ego, feliz. No, porque uno está hecho, es como Heidegger hablaba del ser auténtico. Es como decir un manzano que diga, bueno, no doy manzanas y no pasa nada. No, algo dentro tuyo te va a palpitar y te va a decir, no sé, te va a decir, por ejemplo, así. Escúchame, vos sos un manzano. Y uno va a decir, bueno, pero no, es muy difícil dar manzanas. No, la verdad prefiero no. Escúchame, sos un manzano. Si no das manzanas, mal lo tuyo, ¿eh? Yo creo que te vas a sentir pésimo. Claro, vas a ver esa sensación de no estoy siendo quien estoy creado para ser o destinado a ser. Entonces, fíjese qué curioso, las proporciones del libre albedrío están en directa relación con el cultivo de un ego sano. O sea que si usted no cultiva su ego, no lo trabaja, no empieza a conocer sus límites, no tiene libre albedrío. Entonces, a veces subestimamos a las demás personas y les decimos cosas como, por ejemplo, Roberto, necesito que me hagas un favor, que te pongas firme y que le digas a Mariela que... y resulta que Roberto no tiene un ego trabajado. Entonces no tiene con qué. Hay gente que no tiene conciencia de sí misma, nunca se puso a pensar en qué piensa, nunca se puso a pensar en qué siente. Nos llamamos Homo sapiens sapiens porque no solo hacemos sapiens, que no es lo mismo que sapping, sapiens, que es pensar, sino que además pensamos en lo que pensamos. Entonces, de eso se trata el desarrollo del libre albedrío. Y hay gente que no lo tiene. Por eso cuando se va a terapia, muchas veces el terapeuta prueba a ver si el paciente tiene libre albedrío, si se lo ha ganado, y resulta que como no se lo ganó, no puede forzarlo. Entonces descubre que tiene que pedirle cosas muy sencillitas, porque si no se va a frustrar. Entonces es importante mesurar bien el nivel de libre albedrío que tiene alguien, el nivel de ego sano que ha conquistado, porque podríamos pedirle algo de lo que es incapaz. Uno puede pedirle a su amada que le cuente cuánto lo ama y resulta que esa persona no ha indagado, no ha mirado, no se ha hecho preguntas, no tiene libre albedrío, con lo cual la respuesta que nos dará será una respuesta muy tipo, Eh, 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 y uno le insistirá, pero ¿me amas? ¿Cuánto? eh, no, ¿vamos a caminar? Ese tipo de cosas. Entonces, puede que al hablar con alguien, fíjese esto, qué loco, no estemos hablando con un ego, no estemos hablando con un ego, sino con un complejo, con el animus o en el ánima, que será motivo de siguientes programas, con el ser o con una alternancia de todos ellos. O sea que puede que uno hable con alguien y descubra que uno le hace preguntas y de ratos te responde y te dice, Sí, claramente. y en otros momentos uno le hace una pregunta a la misma persona y te responde, No, para nada. y otro día uno le cuestiona otra cosa y le responde, Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Me suena que sí. entonces uno dice, ¿con quién estoy? Bueno, con alguien que jamás fue un sapiens sapiens, solo fue sapiens. Es decir, solo siente, solo piensa, solo hace,
pero nunca se pregunta qué hace, por qué lo hace, desde dónde lo hace. Entonces, si no estamos hablando con un ego, ¿con quién hablamos? Bueno, hablamos con... A veces uno se encuentra con alguien y se da cuenta que no hay nadie ahí, que lo que hay es la influencia de la sociedad. Y son personas que son clones de un montón de otras, proclaman creencias y opiniones que no son de ellos, son creencias y opiniones del grupo, ahí dando vueltas. Entonces nos damos cuenta de que hay que trabajársela, como se dice aquí en España, hay que currárselo, hay que darle duro, o poner el dragonem, o ponerse al dragón, prender evitames, ¿no? Aferrar la vida es aferrar la vida. Entonces hay que pelear por comprender, hay que hacerse preguntas, hay que decir, ¿quién soy? ¿Por qué siento esto? ¿Hasta dónde me interesa? Cuando uno se empieza a hacer preguntas, empieza a habitar en su ego, se hace amigo de su ego. Entonces nos damos cuenta que no se trataba de matar al ego, se trataba de descubrir al ego y de darle su lugar adecuado. El problema no era que teníamos un ego exacerbado, el problema era que las tendencias sociales, profundas, inconscientes, nos habían comido. Entonces no éramos egoístas porque éramos muy egoicos, éramos muy egoístas porque directamente nuestro ego había sido comido por otras cosas. Entonces se trata de recuperemos al ego. Entonces hay que fortalecer al ego para el diálogo con el sí mismo. Es decir, hay que trabajar nuestro ego, reconocer quién soy, hasta dónde puedo, qué soy capaz de hacer y qué no en cada situación, qué me gusta y qué no. Fijémonos que lo que estoy diciendo es hacernos preguntas. Hay gente que en toda su vida nunca se hace preguntas. Solo es un Homo sapiens, alguien que actúa, pero no piensa acerca de lo que está haciendo. Entonces, hacernos preguntas acerca de todo. ¿Por qué esto es así? ¿Hasta dónde es así? ¿Qué siento realmente? Siento, sí, que me gusta, pero ¿cuánto me gusta? ¿Siempre me gusta o a veces me gusta? ¿De qué manera me gusta? Cuando empezamos a hacernos preguntas y empezamos a descubrirnos de esa manera, la vida cambia, porque uno recupera un centro y empieza a funcionar desde ese centro, y eso es invaluable. Entonces, hemos hecho este recorrido simple, no demasiado profundo y creo yo bastante hilarante y entretenido por momentos, acerca del ego, del eu, del I, ¿no? Del io, del yo en última instancia, con la intención de que quizá al finalizar este programa se haga algunas preguntas y en los siguientes días se observe y diga, ¿quién soy verdaderamente? ¿Por qué me gusta esto? ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera? ¿Con quién? ¿Para qué? Y ese hacerse preguntas genere la idea de diálogo. En nuestro siguiente programa nos vamos a encargar del tema de la sombra, que es otro aspecto de la psique muy importante, que es la que nos puede fastidiar la vida literalmente si no la tomamos en cuenta, porque nos puede generar una especie de película de terror. Y también luego miraremos el animus y ánima, que son dos principios que propone Jung, y por último nos encargaremos del sí mismo, del self. Les recuerdo que este programa está pensado y gestado desde Radio Unión, a quien le mando un gran saludo, 107.9 desde Murcia. Hay una app genial que la pueden descargar tanto de Play Store para Android como del repositorio de Apple, de iPhone, para quienes tengan esos dispositivos y pueden escuchar todo el contenido que es genial de Radio Unión en streaming, en directo. Así que soy Pablo Veloso, esto ha sido La Espada de Damocles para Radio Unión y nos encontramos en la siguiente ocasión para continuar con esta saga junguiana, esta saga apasionante que nos va a llevar a descubrir grandes cosas de una manera sencillísima para comprender nuestra psique. Ahí va. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.